Cordial saludo. Vamos a realizar este ejemplo que tiene también que ver con razón de cambio. Dice que la función de posición de un objeto que se desplaza en línea recta es. Entonces, el movimiento del objeto está dado por esta función, donde t está en segundos, tiempo, y s, que es desplazamiento o movimiento, está en metros. Entonces aquí nos preguntan dos cosas. Encuentre la posición y la velocidad del objeto al cabo de un segundo. Entonces son dos cosas. Primero vamos a mirar la posición del objeto en un segundo. Entonces simplemente la posición del objeto es sustituir en la función posición la t por el número 1, que es el tiempo en que me están solicitando esa posición. Entonces rápidamente podemos mirar, observar que la posición evaluada en un segundo está dada por 2 sobre 1 al cubo. Aquí reemplazamos por 1 más 1. Bueno, al hacer esa cuenta nos quedaría 2 sobre 2 igual a 1. ¿Pero qué representa eso? Que la posición al cabo de un segundo es también de un metro. Pero bueno, también hay cierto interés en la segunda pregunta, que es la velocidad del objeto. Entonces aquí es necesario conocer que ese concepto de velocidad surge de una pequeña variación, de una razón de cambio. ¿De quién? La razón a la cual cambia la posición con respecto al tiempo. Entonces, podemos señalar que la variación o la razón de cambio de la posición con respecto al tiempo, a eso fue lo que se le llamó velocidad. En este caso la vamos a señalar por v de t. Velocidad en un instante t o en un instante de tiempo t. Entonces la pregunta es la velocidad al cabo de un segundo. Pero para eso debo ¿qué? Debo hacer la derivada ¿de quién? De la posición. Entonces al derivar la posición obtengo la velocidad. Y esto se puede ver o se puede interpretar la velocidad como la razón a la cual cambia la posición con respecto al tiempo. Entonces inicialmente vamos a mostrar el hecho de que yo tenga que hacer la derivada de esa función. Entonces vemos que es un cociente entre dos funciones, la función 2 y la función t al cubo más 1. Pues aquí vamos a aplicar la regla del cociente. ¿Qué quiere decir? Que para realizar esta derivada tengo que utilizar la siguiente regla. Es decir, la derivada de esta función es igual a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador elevado al cuadrado. Es decir, esto implica realizar o hacer dos derivadas, la derivada de esta constante y la derivada de esta expresión. La derivada de la constante es ¿cuánto? La derivada de la constante es 0. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que está acá se anula esto. Si es 0, todo esto se anula, es decir, todo eso me da 0. ¿Sí? Es decir, toda esta expresión inicial da 0. Entonces, me queda la derivada de t al cubo más 1 por menos 2. Entonces, al hacer esta derivada, sabemos que es ¿qué? 3t al cuadrado y la derivada de la constante es 0. Aquí se aplica la ley de la suma, derivado de este término más derivado de este término. Entonces, es muy importante las reglas de derivación. Al hacer esa derivada, logramos ver o logramos obtener que llegamos a esto. Es decir, el 2 por negativo por 3t al cuadrado sobre t al cubo más 1. Este 2 con este 3 se puede multiplicar, menos 2 por 3 daría menos 6
t al cuadrado, y aquí llegaríamos a esa expresión más resumida. Entonces nos están pidiendo es la velocidad al cabo de un segundo. Esta es la función velocidad, ya, para hacer la derivada. Entonces lo que hacemos es reemplazar donde esté la t por 1. Entonces al sustituir esta expresión por 1, me quedaría esto de acá, menos 6 por 1 al cuadrado sobre 1 al cubo más 1, que es lo que vemos acá. Al hacer esa cuentica, llegamos a la conclusión de que esto me da menos 6 cuartos. Y simplificando, finalmente, podemos aquí simplificar esto, me quedaría menos 3 medios, que sería igual a menos 1.5, aquí falta un menos 1.5 de metros por segundo cuadrado. Pero ¿cuál es la interpretación de esto? La interpretación de esto es simplemente que la velocidad de la partícula, que falta un menos, ya menos 1.5, que aparece acá. Entonces, a partir de ahí, podemos decir que la velocidad del objeto al cabo de un segundo es de menos 1.5. Es decir, que la posición cambia a razón de 1.5 metros por segundo, o disminuye a razón de 1.5 metros por segundo. Ese es un problema muy sencillo, muy práctico, de razón de cambio asociado a la posición o el movimiento de un objeto. Muchísimas gracias por su presentación.